Buen día para todos. En el día de hoy damos inicio a la actividad número 3, presupuesto de gastos e ingresos operacionales y no operacionales y elaboración del presupuesto de tesorería del curso Presupuesto y Planeación Financiera, presentado por los estudiosos Omar Morales, Roimer Urbano, Carlos Ospina, Milton Garay, Cristian Gómez y Natalia Niño. Como introducción tenemos que estos ejercicios nos van a ayudar a conocer las variables y los métodos que permiten la elaboración del presupuesto de gastos e ingresos no operacionales y la elaboración del presupuesto de tesorería del libro de Díaz Cruz López Castañeda llamado Enfoque para la Planeación Financiera. Bueno, nos vamos acá a la actividad. La actividad nos dice que debemos buscar y leer el libro Díaz Cruz López Castañeda, que lleva como título Presupuesto, Enfoque para la Planeación Financiera, y debemos seleccionar 3 ejercicios de presupuestos de gastos e ingresos operacionales y 3 ejercicios de presupuestos de tesorería. Estos 3 ejercicios los vamos a escoger al azar mediante la página de Échalo a la Suerte, y para escoger los 3 ejercicios primeros de gastos operacionales vamos a seleccionar del 1 al 10, que nos seleccione 3 ejercicios aleatorios y nos genera que tenemos que realizar el 1, el 4 y el 9. Para escoger los 3 ejercicios de presupuesto de tesorería vamos a seleccionar del 1 al 10 para que nos genere los 3 ejercicios aleatorios. Nos dice que tenemos que desarrollar los ejercicios 1, 8 y 9. Entonces, en ese orden de idea damos inicio al primer ejercicio. El ejercicio que voy a presentar y exponer es sobre gastos operacionales, donde nos dice el enunciado: elabora el presupuesto de costos indirectos de fabricación y el presupuesto de gastos de administración y ventas. Clasifíquelos en fijos y variables. Para los primeros trimestres del año de la empresa Caterpillar, de la cual se producen 125.000 unidades de la pieza 1 y 140.000 unidades de la pieza 2. Salario del administrador, 2.532.000. Consumo de agua por hora máquina, 2.100. Mantenimiento de computadoras de fabricación, 540.000 por semestre. Depreciación de edificios, 6.580.000 anuales. Área total, 12.500 metros cuadrados. 10.850 metros cuadrados correspondientes a la fábrica. El resto son oficinas. Materia prima indirecta, 90 por unidad para la pieza 1 y 85 pesos por unidad para la pieza 2. Dotación para los obreros, 408.000 trimestre. Pronóstico de cuenta increíble del 3% de venta acreditan. Póliza de incremento y territorio del 6% de la venta, 70% de producción. Presupuesto de adquisición de nuevos muebles de oficina, 8 millones en abril. Distribución de la producción del 20%, el 35, el 28 y el 17 para cada una de las trimestres respectivamente. Bueno, ya tenemos el enunciado. Entonces acá tenemos un de pieza 1, donde producción nos dice que son 125.000. Para el trimestre 1 es un porcentaje de 25.000. Para el trimestre 2 es un total de 43.750. El trimestre 3 son 35.000 y el cuarto trimestre 21.250. De la pieza 2, producción tenemos 140.000. Para el trimestre 1 sería 28.000. Para el trimestre 2, 49.000. Para el trimestre 3, 39.200. Y para el trimestre 4, 23.800. Tenemos acá el concepto: salario por un valor de 2.532.000 el rubro del mes. Esta es una clasificación de costo fijo. Agua por hora por un valor de 2.100 hora. El rubro es hora. Esto es una clasificación fija. Mantenimiento de computadores, 540.000. El rubro es semestral. Y el clasificación es costo fijo. Diferenciación por 6.580.000. Esto es al año. Esto es un costo fijo de clasificación. Materia prima, pieza 1, 90 pesos. El rubro es pieza 1. Esto es un costo fijo.
Materia prima pieza 2, 85. El rubro es pieza 2, eso es un costo fijo. La dotación 408.000, esto es trimestral, esto es un costo fijo. Provisión, el 3%, esto del rubro son ventas, esto puede variar dependiendo la venta que se realice durante el mes. Puede subir o puede disminuir. El seguro es el de 6%, también es venta, también es una clasificación variable, porque durante el semestre puede presentar cambios. Y el presupuesto de muebles son 8 millones, esto es el mes de abril, eso es un costo fijo. Los costos indirectos que tenemos en el trimestre 1 son salario, 7.596.000, y en el trimestre 2, 7.596.000. Servicios de agua, 1.470.000 para el trimestre 1, 1.438.500 para el trimestre 2. Mantenimiento de computadores, 270.000 para el trimestre 1, de igual forma para el trimestre 2. Diferenciación, 1.439.150 para el trimestre 1 y la misma para el trimestre 2. La pieza 1, 2.250.000 para el trimestre 1, para el trimestre 3 sería 3.937.000. La pieza 2 serían 2.380.000, ya con el incremento del 85, del 6%, para un total de 4.165.000 en el segundo semestre. La dotación para el primer semestre es 408, igual para el segundo trimestre. La provisión es del 1.590 para el primer trimestre, 2.783 para el segundo. El seguro es 1.147.960 para el primer trimestre, 2.631.180 para el segundo. El presupuesto de muebles, solo para el segundo semestre, tenemos un valor de 8 millones. Esto en totales nos da para el primer trimestre un valor de 17.481.700. Y para el segundo semestre, 30.180.113. Por este lado tenemos gastos de administración y ventas, dependiendo el trimestre 1 y el trimestre 2. Lo único que nos muestra diferencia es en la depreciación de 213.850 para ambos trimestres, tanto para el primero como para el segundo. El seguro también tiene una variación. En el primer trimestre, 717.840 para el primer semestre, 1.256.220 para el segundo. Presupuesto de muebles, 17 sería materia prima de 17 pesos, lo mismo para el segundo trimestre. Tendríamos un total para el primer trimestre 931.707, para el segundo semestre un valor de 1.470.857. Esta es la explicación de este ejercicio de gastos operacionales. Listo, damos inicio al ejercicio 4 de ingresos operacionales. Tenemos primero que debemos elaborar el presupuesto de costos indirectos de fabricación, el presupuesto de gastos de administración y venta, clasifíquelos en fijos y variables para los 2 semestres del año próximo. Entonces nos dan salario de administrador de 2.150.000 mensuales, amortización de papelería que son 165.000 trimestral, todo sobre el 80% se carga el gasto y el resto la producción. La materia prima indirecta pues suma 48 por unidad, la distribución del primer semestre el 47% y el segundo semestre un 53%. Tenemos el mantenimiento de maquinaria de 250 por cada hora de hombre de trabajo. Tenemos impuestos de industria y comercio del 3% de las ventas totales, impuestos predial que son 300 mensuales por cada metro cuadrado construido. Tenemos gastos de administración por 52.425.000 anuales. Nos dan la siguiente nota, que son las ventas del año suman 1.428 millones y se distribuyen igual que la producción. Entonces en la producción tenemos que estamos produciendo la primera pieza, 58.425 unidades, y la segunda pieza pues 36.500 unidades. La fábrica pues tiene 8.500 metros cuadrados y las oficinas tienen 845 metros cuadrados. Entonces, para el desarrollo del ejercicio, pues primero tenemos que clasificar primero los gastos directos de
de fabricación y los gastos del año y ventas, ¿sí? Entonces clasifiquémoslos en gastos fijos y en gastos variables. Entonces para el presupuesto de costos indirectos de fabricación tenemos el salario acá de administrador, que son 2.150.000 mensual. Para sacar el gasto anual de este salario, lo que hacemos es que multiplicamos el salario mensual por 12, que son los 12 meses del año, para que nos dé el salario anual. Esto lo dividimos entre 6, que son para el primer semestre y para el segundo semestre, nos da un total de 12.900.000. En la amortización de papelería nos dice que nos da 165 trimestral. Para este caso pues formulamos el total anual, que son 165 trimestral por 4, porque recordemos que son en trimestre, nos da 660.000 pesos. Esto lo cargamos al gasto, que viene siendo el 80%. Entonces multiplicamos total anual por el 80%, nos da un total de 528. Estos 528 lo dividimos en cada semestre, nos da un total de 264 para el primer semestre y para el segundo semestre. El impuesto predial tenemos que son 300 mensuales por metro cuadrado, y en fábrica tenemos que mide 8.500 metros cuadrados. Entonces, para sacar la aproximación anual, lo que hacemos es que sumamos el impuesto predial por los metros cuadrados de la fábrica por 12 meses. Nos da un total de 30.600 millones de pesos. Esto lo dividimos entre 6, que son los semestres, y tenemos 15.300 para el primer semestre y 15.300 para el segundo semestre. En los costos variables tenemos la materia prima indirecta, que son 48 unidades, que son las que nos arrojan acá. Esto hacemos una distribución del 47% al 53% para el primer y para el primer semestre. Entonces tenemos que la producción total en unidades, hacemos la suma de las piezas en unidades, que es la pieza 1 y la pieza 2, de un total de 94.925 unidades. Esto del primer semestre. Debemos de calcular la suma de producción total por la materia prima indirecta, que son 48 unidades, por el 47% para el primer semestre. Y igual hacemos la suma para el primer semestre con el 53%, de un total de 2.414 con el 53% y un total de 2.141 para el 47%. Nos dice que el mantenimiento de maquinaria son 250 por hora. Eso lo dejamos quieto por el momento. Y nos vamos a los presupuestos de gastos por administración y venta. Entonces tenemos los gastos fijos, que son gastos de administración, que son 52.452 anual. Entonces tenemos que sacar el primer semestre, que es la suma de 52.422 entre 2, para que nos dé 26.212 en el primer semestre. Igual los dividimos entre los dos, que es para el segundo semestre 26.212, y tenemos como gasto variable, que son el impuesto de industria y comercio, que es el 3% de las ventas totales. Entonces tenemos para sacar la venta total, que son 1.428. Acá vamos a sacar la venta total anual, dividimos venta total por el 3%, nos da 42.840. Estos 48.40 lo dividimos entre los dos semestres, nos da un total de 21.420 para el primer semestre y 21.420 para el segundo semestre. Con esto pues ya tenemos cómo redondear o cómo hacer un resumen de los gastos del primer semestre y del segundo semestre. Entonces tenemos que los costos fijos para el primer semestre, que es la suma de salario de administración más amortización de papelería más impuesto predial, nos da un total de 28.464.000 pesos. Para los costos variables, que es la materia prima indirecta más el mantenimiento de maquinaria, de un total de 2.141.758, que es la suma del primer semestre, el 47%, por los 250, que es la hora de mano de hombre. Los gastos fijos tenemos que es la gastos de administración, de un total de 26.212, que es la suma del primer semestre. Y los gastos variables, que es el impuesto de industria y comercio, nos da un total de 21.412 para el primer semestre. Los demás gastos se mantienen con respecto al segundo semestre. El único gasto variable
es el del costo variable, que es la suma de materia prima directa más el mantenimiento de maquinaria, que es la suma del segundo semestre con el 53% por 250 mano de obra. Y con esto pues damos por finalizado el ejercicio 4 de ingresos operacionales. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Niño y el día de hoy voy a exponer el quinto punto en donde nos solicitan elaborar el presupuesto de costos indirectos de fabricación y gastos administrativos para el cuarto trimestre del año. Además de eso nos piden calcular los costos de venta que dependen de los porcentuales dados. Entonces nos dan como información inicial los costos indirectos de fabricación fijos por trimestre, nos dan los gastos administrativos trimestrales fijos y nos dan los costos variables que están regidos por un valor base o por un costo base, aplicando unos porcentuales para suministros del 4%, para supervisión el 3% y para envases y empaques el 7.5%. Entonces iniciamos con el desarrollo del ejercicio, sacamos los costos indirectos de fabricación que nos hacían falta para un total de 10.415.500. Continuamos con los costos, los gastos administrativos, en donde lo mismo sacamos los datos faltantes y nos da un resultado fijo trimestral de 9.592.324. Y continuamos con los costos de venta, en donde nos dan un valor base inicial y aplicamos los porcentuales que nos dieron. Entonces, para el trimestre 1, el trimestre 2, el trimestre 3 y el trimestre 4. Inicialmente, pues queremos saber el trimestre 4, entonces, para suministros, 2.048.000. Para supervisión, 1.536.000. Para envases y empaques, 3.840.000. Con un total de 7.424.000 en costos de ventas. Finalmente, hacemos una recopilación de la información en donde tenemos que para el cuarto trimestre los costos indirectos de fabricación son de 10.415.000. Los costos variables son de 7.424.000 y los gastos de administración son de 9.592.324 para un total de 27.431.824. Del ejercicio podemos concluir que los costos indirectos de fabricación fijos van relacionados a la producción, que los costos administrativos fijos relacionados a oficina y administración y que los costos variables de venta van directamente proporcionales a las ventas. Bueno, resolviendo el ejercicio 1 de presupuesto de tesorería, tenemos que el ejercicio nos dice que los datos de la tabla 5.64 corresponden a la tienda de ropas Hermanos Mejía. Tenemos la tabla donde nos dice las ventas en efectivo y las ventas a crédito de los meses de marzo, abril, mayo y junio, siendo que marzo, abril es la venta real y mayo y junio es la venta presupuestada. Entonces, la experiencia pasada indica que los resultados de cartera ocurren bajo el siguiente parámetro. Nos dice que ningún recaudo se hace en el mismo mes de la venta. El 75% de la venta en crédito de cualquier mes se recauda en el mes siguiente y el 24% se recauda en el segundo mes siguiente del mes de la venta. Y nos dice que el 1% restante es incobrable. Entonces, bajo estas condiciones, el ejercicio nos pide determinar el total de las entradas a caja para mayo y junio. Entonces, nos dice que la entrada a caja para mayo lo vamos a utilizar con esta regla. Entonces, nos dice que el 75% se cobra de la venta del mes pasado, es decir, el mes de abril. Venta a crédito de 8.000, sacamos el 75% y nos da como resultado $6.000. Debemos sacar el 24% de la venta a crédito del segundo mes anterior, en este caso el mes de marzo. La venta a crédito del mes de marzo fue de 50.000, sacamos el 24% y nos da como resultado $12.000.
Y esto lo sumamos con las ventas en efectivo del mismo mes. Es decir, las ventas que se hicieron en efectivo del mes de mayo, que es igual a $8.000. Esto le hacemos la suma y nos da como resultado en entrada de caja para el mes de mayo de $26.000. Para sacar la entrada de caja del mes de junio, hacemos el mismo ejercicio aplicado al mes anterior. Entonces, el 75% de la venta a crédito del mes anterior, en este caso el mes de mayo, fue de $62.000. Sacamos el 75% y nos da como resultado $46.500. El 24% de la venta del segundo mes anterior, en este caso el mes de abril, vemos que la venta a crédito del mes de abril fue de $8.000, sacamos el 24% y nos da como resultado $1.920. Y a esto le sumamos la ventas en efectivo del mismo mes. Para el mes de junio nos da un total de venta en efectivo de $6.000. Lo colocamos acá, hacemos la sumatoria de todos los datos y nos da que la entrada en caja para el mes de junio es igual a $54.420. El ejercicio también nos pide sacar el saldo de cartera para junio 30, teniendo en cuenta que el saldo de cartera de mayo 31 es igual a 45.450. Nos dan esta regla, que el recaudo de cuentas por cobrar dice que es el saldo inicial de cuenta por cobrar es igual a la venta en crédito menos el saldo final de cuentas por cobrar del total recaudado. Entonces nos dice que el saldo para cartera del 31 de mayo es de 45.450, que nos los da el ejercicio. Las ventas a créditos en junio, que es de $80.000. Y esto lo restamos por el saldo final de cuentas por cobrar de junio, que esto sería igual al 75% más del 24%, teniendo en cuenta que el 1% restante es incobrable, y nos da un total de 48.420 de cuentas por cobrar en junio. Entonces, hacemos la fórmula, sumamos el saldo en cartera del 31 de mayo más las ventas a créditos de junio, y esto lo restamos por las cuentas por cobrar del mes de junio, teniendo un saldo en cartera para junio 30 de $77.030. Con esto hemos finalizado el ejercicio de presupuesto de tesorería 1 y pasamos al siguiente ejercicio. Mi nombre es Cristian Camilo Gómez Bonilla. En este caso va a ser la exposición del punto número 8 del presupuesto de tesorería. Para este caso se nos está pidiendo para este ejercicio algunas cifras del presupuesto de la compañía San Román se muestran en la tabla 5.69. Aquí se encuentra la tabla. Las ventas presupuestadas para el año N son 74.500.000 y se estima que el 30% sean al contado y el resto a crédito. El costo de ventas están presupuestados para el año N en 40.800.000 y en las compras el 80% se hacen a crédito. Los gastos de administración y ventas incluyen para cada uno los gastos por depreciación de 2.250.000 y gastos de amortización de diferidos de 1.480.000. Los gastos de administración y ventas por año anterior sumaron 9.780.000 y para el año N están presupuestadas en 11.400.000. Además se pagan en promedio el 63% en el año en que se cause y el 37% en el año siguiente. Los abonos a obligaciones están presupuestadas en 6.425.000 para el año N. Los costos indirectos de fabricación se presupuestan en 7.425.000. Para el año N se presupuesta compra de muebles para oficina y computador por valor de 5.800.000. La provisión para protección de inventario suma para el año N 12.450.000 y la depreciación de maquinaria para el año N es de 5.480.000. Se presupuesta un nuevo aporte de los socios en efectivo por un valor de 10.800.000. Para esto se nos pide que elabore el presupuesto de tesorería para el año N y explique por qué se presenta el déficit o superávit de efectivo. En este caso, pues acá tenemos el desarrollo del ejercicio, aquí puse por la información que se nos está brindando, como las ventas presupuestadas. Este cuadro corresponde al cuadro que suministra la actividad. Aquí nos habla de que el 30% serán ventas al contado, entonces calculamos el 30% de 74.500.000 y nos dio este valor.
Lo mismo para crédito, que es el restante, que es el 70%. Cuentas, cobranzas de cuentas por cobrar, pues encontramos que es el 63% del valor al crédito. Los aportes a socio pues son 10.800.000, que fue la información que nos brindó. Y pues aquí encontramos total de ingresos por ventas y cobros, que realizamos la suma correspondiente al contado, a las cobranzas por cobrar y a cuentas por cobrar. Y bueno, finalmente pues aquí tenemos compras que son iguales a ventas menos el inventario finalmente es el inicial, aquí lo calculamos. Total de salidas por compras y pagos también se generó aquí el cálculo, que son compras al crédito al 80, las compras a contado más lo correspondiente a proveedores. Y finalmente, bueno, aquí se nos está pidiendo un presupuesto de tesorería para el año N. Ese es el informe de tesorería. Tenemos que el ingreso de efectivo es del 30% de ventas al contado, es de 22.350.000, que es este valor que ya como indiqué cómo se ha calculado. Las ventas, las cuentas por cobrar es información que nos brindó el ejercicio, y el aporte de socios también es información que nos brindó el ejercicio. Esa suma nos da de 43.975.000, y aquí encontramos, pues aquí está la fórmula de cómo se realizó. Para los egresos de efectivo, pues tenemos las compras de contado, que corresponde al 20%, aquí está, que es este. Entonces sacamos el 20% a este. El pago a proveedores, 18.125.000, que pues está en la información que nos brinda el cuadro. Gastos de administración y ventas, esto es el 63% de este valor que nos indicó también el enunciado. La amortización de diferidos se mantiene. Los abonos a obligaciones, aquí está también, ya se nos había brindado. Costos indirectos de fabricación, ya se nos había brindado también dentro del enunciado. Compras de inmueble y computador, lo mismo está en el enunciado, y ese es el total de los egresos. Finalmente, pues eso es una suma. El presupuesto de tesorería entonces nos dice que el saldo inicial de caja es de 1.525.000, que es esta información que está acá. Los ingresos que tenemos, que es este, y los egresos, que son estos. Entonces al final lo que hicimos fue sumar el saldo inicial junto con los ingresos, y a eso le restamos los egresos y nos dio un déficit de 9.097.000. Entonces aquí la pregunta, el punto nos dice explique por qué se presenta el déficit o superávit del efectivo. En este caso pues dice que según el presupuesto de tesorería elaborado para el año N, la compañía San Román presenta un déficit de efectivo de 9.097.000. Este déficit se debe a que las salidas de efectivo proyectadas superan considerablemente las entradas de efectivo. Gracias. Bueno, en este ejercicio, en la tabla que vemos, analizamos el presupuesto de ingresos operacionales en efectivo del almacén América para los meses de mayo y junio. Y pues se tienen los valores ejecutados de marzo y abril y los presupuestados de mayo y junio, discriminados en ventas y al contado y ventas a crédito. Entonces, la política de recaudo indica que pues el 1% de las ventas a crédito es incobrable y no se recauda en el mismo mes en el que se realiza la venta a crédito. También tenemos que el 65% se cobra al mes siguiente y el 35% se cobra 2 meses después. Entonces, pues con base a esto, para calcular el ingreso de caja mensual, tenemos que sumar las ventas al contado del mes, el 65% de las ventas a crédito del mes anterior y el 35% de las ventas a crédito de 2 meses atrás. Entonces, para mayo, los ingresos de caja se componen de ventas al contado de mayo, que serían de 1.500.000. Tenemos también el 65% de ventas a crédito de abril, que serían de 4.800.000. Entonces, esos 4.800.000 los multiplicamos por el 65% y eso nos da 3.120.000. Entonces, también tenemos el 35% de ventas a crédito de marzo, que serían de 5.200.000.
Entonces, los 5.200.000 los multiplicamos por el 65% y eso nos da 1.820.000. Entonces, toda la suma de esto nos da 6.440.000. Entonces, ahora para el mes de junio, tenemos que las ventas a contado de junio están presupuestadas en 1.800.000 y pues el 65% de ventas a crédito de mayo son de 5.600.000. Entonces hacemos el mismo ejercicio, 5.600.000 por el 65%, eso nos da 3.640.000. Y por último tenemos el 35% de ventas a crédito de abril, entonces serían 4.800.000 y lo multiplicamos por el 35% y eso nos da 1.680.000. Entonces la suma de junio nos da 7.120.000. Y pues ya para concluir, este tipo de análisis es pues, importante para pues prever la disponibilidad de pues, real de efectivo, ya que muchas ventas pues no se cobran en el mismo mes y pues este modelo pues permite una proyección precisa del flujo de caja y pues ayuda a planificar pagos, inversiones y necesidades de financiación. Como referencias bibliográficas, el desarrollo de estos ejercicios se sacaron del libro Díaz Cruz, López Castañeda, dado por el curso Planeación y Presupuesto de la Universidad Manuel Beltrán. Espero haya sido de su entendimiento y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.